Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy. Entonces, tengo tres equipos anotados para presentación hoy. Creo que Entonces, somos sí, cuatro. a cuatro, ok, está bien. Es que creo que no, sí, ok, sí, está bien. Entonces, empezamos con Samantha. Adelante, vamos a dar 15 minutos, entonces Samantha tendría hasta las 6:20. Una pregunta antes de la exposición. Adelante. Como es muy similar a la que ya tuvimos antes, eh, ¿volvemos a repetir lo mismo o pasamos por encima y nos enfocamos en como lo más importante, o sea, lo nuevo, o los arreglos o correcciones, resultados? Bueno, solo que tuvieran el trabajo completamente terminado la vez pasada sería como muy similar, pero digamos pueden enfocarse a los resultados, si, o sea, como resultados nuevos que obtuvieron y la conclusión en general, o sea, cómo fue el aprendizaje, pero en función de la pregunta de investigación que ustedes tuvieron. Ok, Entonces pueden entendido. como explicar más la parte de resultados y la interpretación, o sea, cómo valoran ustedes ese resultado. ¿Qué pasó con cuál fue el modelo que aplicaron? ¿Por qué ese fue el que eligieron? Y cómo se interpretaría el resultado de la investigación que hicieron de acuerdo a esa selección métrica. ¿Está bien? Por mi parte, sí. Bueno, entonces empezamos. Adelante, Samantha. Ok, me confirman que me pueden escuchar, porfa, y que pueden ver mi pantalla. Ambos correcto. La podemos escuchar y podemos ver su pantalla. Perfecto, entonces, bueno, buenas noches. Eh, um, como no sé, todos estaban la semana pasada, también acompañaron el curso, voy a estar presentando nuestro trabajo eh, juntos, de nosotros dos. Discúlpeme, estoy un poquito nerviosa. Bueno, lo que les voy a presentar está titulado Relaciones entre los niveles de ansiedad y depresión en estudiantes de Universidad de Costa Rica durante el año 2025. Este proyecto se desarrolló durante el curso de investigación 4 y investigación 5, dado que usamos los datos recolectados en el semestre pasado dentro dentro de la población universitaria. Entonces, ¿por qué estudiar ansiedad y depresión? Escogimos este tema porque actualmente la ansiedad y la depresión representan dos de los problemas de la salud mental más frecuentes entre estudiantes universitarios. Ambos pueden afectar el rendimiento académico, las relaciones personales y el bienestar en general. Además, aunque existe bastante investigación internacional, eh, a nivel como de Costa Rica, todavía hay pocos estudios que analicen específicamente esta relación en la población que escogimos. Y en este estudio, básicamente lo que definimos es la ansiedad como una respuesta emocional de preocupación, temor o tensión ante una amenaza real o percibida. Y por otra parte, tenemos la depresión, que se entiende como un estado persistente de tristeza, pérdida de interés y disminución de energía que afecta en el funcionamiento cotidiano. Entonces, al buscar una relación entre estos dos, vemos por qué el rendimiento, hasta, digamos que hasta académico, puede ser afectado. Y a partir de esta problemática surgió nuestra pregunta de investigación, la cual es, ¿cuál es la relación entre los niveles de ansiedad y depresión en estudiantes de la Universidad de Costa Rica durante el año 2025? El objetivo general fue analizar esa relación y para lograrlo planteamos tres objetivos específicos, obviamente mayormente desarrollados, pero primero fue identificar los niveles de ansiedad,
Segundo fue identificar los niveles de depresión. Y finalmente fue como analizar la relación que tenían ambos. Ok. Para nuestra hipótesis. En base a que revisamos hipótesis de investigación. Esperábamos encontrar una relación positiva entre los niveles y de decir que conforme aumentaran los niveles de edad, también aumentaron los niveles. Con toda investigación también se planteó una hipótesis nula que establece que no existe una relación significativa en ambas. Y para medir utilizamos dos instrumentos, que fue el cuestionario autopercibido y el inventario de depresión de Beck 2, conocido como BDI 2, ¿verdad? Para la metodología. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño correlacional transversal, que era como lo que los profes nos decían, como que necesitamos ver el modelo y todo esto, ¿verdad? Entonces, esto se da porque los datos fueron recolectados solo en un momento, ¿verdad? Que fue el semestre pasado, 2025. La muestra estuvo formada por 50 estudiantes de la sede Rodrigo Facio y fue obtenida mediante un muestreo no probabilístico por Bolonia. Básicamente fuimos dando un QR para ver quiénes querían la lista. Y como mencioné anteriormente, se utilizaron los dos instrumentos que mencioné. Finalmente, el análisis consistió en estadísticas descriptivas y una correlación para determinar la relación entre ambas variables. Además de que toda la participación fue voluntaria y se contó con un consentimiento informado al principio de, em, del cuestionario, del formulario. Bueno, para las variables. En este estudio, las variables independientes, la variable independiente fue la de la ansiedad autopercibida y la variable de dependiente, la de la depresión. Y esto lo veíamos mediante el inventario, ¿verdad? Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto también reconocimos que existen otros factores que podían influir en esta relación, como el estrés académico, la calidad de sueño, todo lo que es como el apoyo social y la situación económica, ¿verdad? Porque había mucha gente que decía como es que yo también, o sea, como que trabajo en mi casa y después hago los trabajos académicos. Vimos que eso se presentaba mucho como esa dualidad entre lo personal económico y los trabajos académicos. Y bueno, para cuestiones de este trabajo, no, o sea, no nos dio chance de analizarlo directamente, pero como observación, si vimos esto puede representar algún tipo de variable en futuras investigaciones que quieran dedicarse a esto. Bueno, características de la muestra. Respecto a la muestra, participaron 50 estudiantes universitarios. La promedio fue de 22.6 años, con un rango entre los 18 y los 46. En realidad tuvimos 51 resultados, pero nos tocó quitar uno porque era un menor de edad. Entonces, por todo en cuestiones de consentimiento por menores y todo. En cuanto a género, el grupo estuvo principal por mujeres, que era un 58% de la, seguido por hombres con un 24%, género fluido con un 12% y otras identidades por un 6%. Esto también es importante que muchos estudiantes eran de como la fe, y, y, y presentación, digamos, la que está por sol.
Um, y ahora, para los resultados, que es lo que más nos interesa aquí, en cuanto a los resultados descriptivos, observamos que un 40% de la muestra presentó niveles mínimos de depresión, que un 26% tenía depresión leve, un 20% de depresión moderada y un 14% de depresión grave. Posteriormente analizamos la relación entre la ansiedad y la depresión mediante una correlación Pearson, un coeficiente de correlación de 0.67 con un valor de P menor a 0.001, ¿verdad? Y eso indica la correlación positiva moderada y estadísticamente significativa. En otras palabras, como que las personas con mayor nivel de ansiedad tienden a presentar un nivel de depresión. Em, no solo eso, sino que cuando nosotros vimos, disculpen, se me pasó, el valor de 0.67 en el resultado de Pearson, vimos que había un poco de, em, o sea, había poca probabilidad de que se diera de manera al azar, lo cual nos llegó a decir que nuestra hipótesis em, era correcta y rechazábamos la hipótesis nula. Pero, o sea, no podemos decir con certeza, ¿verdad? Que, que la cero, no es suficiente en población para poder decirlo, pero sí que hay una relación dentro de la muestra estudiada, ¿verdad? Ahora, para la discusión y limitaciones, estos resultados coinciden con las investigaciones como la de Ibrahim, que es parte de los que nuestra bibliografía, y sus colaboradores, además de estudios como el de Kessler, en coexistencia frente a la depresión. La relación contada la idea de que ambas problemáticas no deben de estudiarse de manera completamente separadas. Y desde una perspectiva aplicada, esto nos sugiere que la universidad identifica niveles elevados de ansiedad en los estudiantes, ¿verdad? Y también deberían de considerar la evaluación de ciencia. Así, el modelo utilizado tiene limitaciones, ¿verdad? Como les estaba mencionando anteriormente. Al servir eh, y que, o sea, solo tomamos en cuenta solo la ansiedad y la depresión y no las extraordinarias como economía y todo lo que habíamos hablado anteriormente, lo que había presentado anteriormente. Eh, um, Uno tiene que tener en cuenta eso para no poder definir las cosas tan exactas, ¿verdad? Además, la muestra fue pequeña, el muestreo fue no probabilístico y el diseño transversal no permite establecer la casualidad, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que obviamente la autoevaluación de ansiedad que puede ser muy. Y para terminar, a nivel de conclusiones, el modelo correlal permitió indicar la relación positiva y estadísticamente significativa entre los dos y tenido apoyó la hipótesis inicial del estudio. También se observó una variación relevantemente de la muestra, tanto que personas moderados graves de depresión y futuras investigaciones que utilicen una muestra más amplia y modelos multivariados que incluyan
que presenté anteriormente como académicos o su apoyo social. Y eso sería. Muchas gracias. Hola Samantha, bueno, muchísimas gracias por su presentación. Está muy interesante. Se desconectó Samantha. Ah, se nos fue. Estaba teniendo como un poco de mala conexión, entonces puede ser Sí, eso. sí, como que se Mm. fue. Yo le iba a hacer una pregunta, pero bueno, cualquier cosa hablo con ella posteriormente. Entonces, creo que seguía Nicole y Samuel. Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe, ya le comparto. ¿Se logra ver? Sí. Sí, adelante. Sí, ahí está. Profe, yo iba a preguntar qué tan necesario es repetir lo que se expuso la primera vez. No sé si mejor exponemos como las cosas nuevas o... Sí, eso es lo que me gustaría. De hecho, eso fue como lo que expliqué al principio, de que me gustaría Ajá, que se enfoquen como en los resultados nuevos que obtuvieron, o sea, cómo modificó la conclusión anterior, eh, si, o sea, y sobre todo cómo es la conexión, ¿verdad? La pregunta de investigación, el modelo que ustedes presentaron, ¿verdad? El que eligieron para analizar y los sí, resultados y las conclusiones, digamos, como, pero enfocado más como a la parte, ¿verdad? O sea, bueno, ¿cuál es el resultado más relevante que ustedes obtuvieron ya de todo lo que elaboraron? Ya se ok, conectó Samantha, podemos hacer un segundillo nada más. claro. Samantha. Ahora sí, ya volví, lo siento, se me cortó. ¿Qué estaba diciendo, profe? No, tranquila, no se preocupe. No, que muy bien, muchas gracias por hacer todo este esfuerzo. Yo sé que usted incluso, bueno, que estaba trabajando antes acompañada y ahora terminó sola y con todo el tema de su campamento. Lo que me gustaría, la pregunta que le tenía era en función de la interpretación de su resultado, digamos, ¿qué es lo que significa para usted que la ansiedad y la depresión estén correlacionados de esa manera? O sea, ¿cómo sería la interpretación? O sea, ¿cuál es la diferencia clara entre ansiedad y depresión y por qué si una aumenta, la otra aumenta? ¿Lo puede ver claro o todavía no está tan claro? Eh, Honestamente siento que sí, porque, o sea, estamos hablando de dos, eh, llamémosle trastornos, enfermedades mentales, ¿verdad? Con sintomatologías que algunas sí se diferencian, pero algunas también son, eh, o sea, que tienen que tienen la misma sintomatología. ¿Qué significa para mí ver esto? Que es importante tenerlo en cuenta. Honestamente, mucha gente, o sea, las universidades y todo dicen como, nuestros estudiantes están bien y nosotros les damos apoyo, pero ¿qué clase de apoyo en realidad están teniendo? Y también es muy preocupante ver qué tanto está expuesta la población, porque si estamos hablando mínimo UCR, yo podría decir por casi por definitivo que esta representación podría ser, em, ¿cómo se dice? Estadística. O sea, aunque sea una población muy pequeña, es un sentimiento que se comparte mucho entre los diferentes estudiantes. Entonces, siento que esa relación, o sea, como estudiar esa relación necesita ser bastante trabajada y necesita buscarse cómo mejorarla a nivel de institución y a nivel de país, ya que el país tiene la idea de salud mental como algo muy secundario, no necesario. No sé si contesto ahí por ahí la pregunta.
Sí, no, está bien. Sí, es que, digamos, entre los conceptos de ansiedad y depresión, o sea, ya como tal, los dos en su conceptualización tienen como ya una cierta similitud. Entonces, casi como que era de algún modo esperado, ¿verdad? El resultado. Ahora, lo que llama la atención es la magnitud, ¿verdad? Que es como algo como directo. Ahora, lo que yo veo ya a nivel, digamos, como psicológico es que la gente tenga claridad, ¿verdad? Entre qué, cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión, ¿verdad? Y ya luego vienen como los términos de causalidad, o sea, ¿qué es primero? Si la depresión o la ansiedad, o sea, cómo es la secuencia? Y sí, o sea, hay mucha tela que cortar. A nivel de salud pública, digamos, las agendas de salud mental nunca han sido prioridad porque son las de mayor riesgo. Digamos, una cosa es decidir si cortarle una pierna o no a alguien y otra cosa es si declararlo, este, digamos, como trastornado o saludable de algún modo. O sea, esa categoría ya así como que uno podría, ¿verdad? Como ponerlo en términos como muy cotidianos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estar loco y estar cuerdo? Y acá, digamos, el tema es que puede ser tan sutil que, ¿verdad? De repente los mismos políticos o las personas que están tomando decisiones no... eh, digamos como que no necesariamente les sirve, no es tan fácil salirse de ahí. Entonces creo que ese ha sido uno de los temas por los cuales no se ha planteado como política pública. Además de que hay un riesgo, siempre cuando se plantean políticas públicas, ¿verdad? El tema de la política pública es que trata de ser norma, ¿verdad? Entonces, esto para algunos tiene todo un tema de poder detrás de esto, ¿verdad? Y para otros como que simplemente, ¿verdad? Es como seguir órdenes nada más. Entonces, pero ahí se plantea un dilema en las políticas públicas de que cómo hace uno, ¿verdad? Para mandarle el mismo tratamiento a una población completa. Eso, pues, antes del 2020 era como la norma. Ahora ya eso va cambiando, ¿verdad? Y se va entendiendo más la subjetividad. De hecho, es muy curioso que el año 2020 en la universidad se había declarado el año de la salud mental y habían preparado un montón de actividades para ese año y no se hizo ninguna porque se cerró la universidad y más bien, o sea, para mí es como una muestra del nivel de salud mental que tenemos a nivel social. O sea, que cuando ya decidimos enfrentar qué es lo que está pasando, ¿verdad? De repente lo que sale es como lo que tenemos en verdad, que de repente es miedo, ¿verdad? O es la ansiedad, de hecho, yo la veo mucho como la, fal- la dificultad, digamos, a la hora de manejar la incertidumbre. Y esto lo menciono porque este curso justamente se conecta con eso. Entonces, de todos los cursos que ustedes reciben, el de estadística o el de lo que tiene que ver con investigación, recae sobre cómo es que abordamos la incertidumbre. Y psicología como carrera es una de las carreras que más investigación tiene. La que se maximiza esto es filosofía, pero psicología tiene como muchos cursos dedicados a investigación y esto tiene una razón de ser y es porque hay toda una cautela en función de entender cómo hacer estas categorías. Y lo otro que entra en contradicción, ¿verdad?, entre el método cuantitativo y el cualitativo es este asunto de encasillar a las personas, ¿verdad?, de etiquetar. Entonces, una cosa es hacer las etiquetas y hacer todo el proceso analítico para poder entender las cosas y otra cosa es ir por la calle, ¿verdad?, diciendo, es que fulano tiene tal cosa, es que fulano tiene, y andar así, ¿verdad?, uno en la calle. O sea, hay una parte donde hay que tener cuidado con entender que hay una subjetividad y que hay una biodiversidad gigantesca en todo esto. Entonces, cuando no necesariamente se han propuesto soluciones en la sociedad es porque realmente no les hemos podido como entrar, o sea, o como que de repente tenemos miedo como sociedad, digamos, a entrarle a esos procesos, pero lo bueno es que ustedes están proponiendo esos avances.
Entonces, eso por ahora, Samantha. O sea, como comentario final, siento que es importante como mostrar que, digamos, cualquier compañía, cualquier empleador fácilmente te puede dar 2, 3 días por enfermedad, ¿verdad? Porque uno dice, tengo una gripe y a uno le dan unos días libres. Pero uno dice, es que estoy en una crisis mental y no le van a dar ni un solo día. Si acaso, si está muy mal y pasa durante horas laborales, le dicen vaya duerma. Pero no se toman en serio el hecho de decir como, hey, esto me siento tan mal que ni siquiera me puedo levantar de la cama, que no he comido, que no me he bañado, que todo esto, porque las enfermedades mentales no son tomadas en cuenta como algo grave, real o que tenga algún valor para el movimiento físico o la productividad. Entonces, este estudio, digamos, va por ese lado también. Sí, es muy interesante, es una propuesta que incluso recae sobre algo que es revolucionario. Noten que la Escuela de Psicología está en la Facultad de Ciencias Sociales y no está en la Facultad de Medicina, por ejemplo. Entonces, ahí eso es muchísimo más profundo que definir, digamos, aquí le voy a, digamos, como reventar una forma de ver las cosas y una es que, bueno, desde lo que yo he estudiado ya a ese nivel, yo lo que veo es que toda condición del cuerpo tiene un origen mental. No necesariamente como enfermedad mental. De hecho, yo tiendo a quitar esa etiqueta de enfermedad y hablo como de condiciones o como de suelo básico. O sea, entonces, o sea, cada persona tiene como su comportamiento, su forma de ver las cosas. Y todos tendemos a enfermarnos de cierta manera, pero digamos, cuando hay mocos y cuando hay diarrea y cuando hay como cosas de este tipo, es como fácil decir, bueno, es que está enfermo porque tiene algo que físicamente se puede ver. Lo que no se ve es que esa parte física tuvo una raíz mental pues, anterior. Entonces, y bueno, y hasta se tiende a decir, ¿verdad? Bueno, no, pero cuando no se ve algo físico, ¿verdad? Que le está pasando, esto tiende a pasar, por ejemplo, con mujeres que les da fibromialgia, no les creen que están enfermas y pasan años de estar en esa misma situación. Y el tema es que eso va a cómo la persona está viviendo su vida, a cómo es que se está conectando con su vida y cómo es que está sintiendo el cuerpo. Entonces, de ahí que, sí, o sea, introducir la perspectiva de la mente ya dentro del plano clínico, y no solamente clínico, sino como poder observarlo en la cotidianidad, en la academia, en el trabajo, en la casa implica ya un proceso de hasta vernos a nosotros mismos y reconocer que nosotros mismos somos los que de algún modo nos estamos como planteando retos y que eso recae sobre el cuerpo. Pero bueno, podemos hablar muchísimo más de eso, es un tema fascinante. Vamos a Profe, seguir ¿puedo con decir Nicole. algo? Sí, adelante. Gracias. Es que me acuerdo que en algún momento me gusta mucho esto que este estudio de Sabi. Ojalá ella pudiera continuarlo en otros cursos o porque sí lo veo como muy necesario. Yo me recuerdo que una vez en una lectura de Freud, no me acuerdo en cuál de los tomos, pero él hablaba de la psicosis del ama de casa, cuando la limpieza es más importante que las personas que habitan en la casa, ¿verdad? Entonces, como que la persona pierde la perspectiva. Y entonces yo creo que en la academia hay una psicosis de la academia. También los estudiantes, o sea, es más importante el prestigio de la universidad, es más importante saturar, aunque no corresponda con la cantidad de créditos, por ejemplo, ¿verdad? Es más importante que eso, ¿verdad? Que los estudiantes estén comiendo bien, estén durmiendo bien, hagan ejercicio, tengan relaciones saludables, pertenezcan a grupos, especialmente tomando en cuenta a toda edad, porque todo eso que mencioné a mi edad es importante, pero obviamente en las edades más jóvenes, donde todavía hay procesos ahí
de maduración, ¿verdad? A nivel del desarrollo del cerebro es sumamente importante. Entonces, a mí este tema, vivir es como me molesta, en especial cuando la persona ya tiene detonantes, como usted dice, hay una base ahí, hay una base, ¿verdad? Que con un poquito de presión, ¿verdad? Y ya que la persona duerma mal, y que coma un poquito menos, y que se aísle un poquito, y que ya no puede ir al cine, ¿verdad? Esas cosas que sostienen la vida. O sea, para mí el estudio debería de ser sostenible por el cuerpo que lo está llevando, ¿verdad? Eh, sí, entonces eso es lo que yo quería aportar. Sí, así es. De hecho, bueno, la universidad asume que la persona cuando ingresa ni sabe manejar todo acerca de su vida y probablemente esto sea lo más falso que hay en la universidad y en la escuela de psicología o lo que digamos el acto de estudiar psicología va todavía a un nivel más profundo. Mi planteamiento y mi gran crítica a la forma de enseñar la psicología es que para mí, toda persona que quiera estudiar psicología debe enfrentar su propio proceso primero. O sea, como entenderse, o sea, saber observarse a sí mismo y haber superado como ciertos elementos como para poder ayudar a otros. Y bueno, eso es toda una discusión ahí. Entonces, sí, hay muchísimo que hacer, o sea, y ustedes de algún modo tienen esa conciencia, pero si vamos, por ejemplo, a ingeniería, o vamos incluso a estadística, a ciencias económicas o así, o filosofía, digamos, no hay la práctica, digamos, de incluso saber cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, por ejemplo, o qué es la diferencia entre depresión y ansiedad, o cuando realmente sé que estoy sintiendo ansiedad y también cómo conocer la contraparte, o sea, cómo se siente cuando no tengo ansiedad. Ok, súper. Vamos a darle paso a Nicole y a Samuel. Ahora sí, gracias por esperar. Claro, son temas muy importantes, yo creo. Está bien dialogarlos. Sí, bueno, de hecho, o sea, estos cursos, una vez llegado a este punto, o sea, yo es que prepararía como otros procesos, ¿verdad? En los que ayude a profundizar en el mismo diálogo de los aprendizajes que ustedes están teniendo, porque en realidad, digamos, esto que ustedes están haciendo, eh, no hay otros sitios en la universidad que se haga con esta profundidad, digamos, todavía. Ustedes acá están ya experimentando el ser, digamos, el abordaje a la ciencia desde sus propias preguntas. Entonces ahí ustedes tienen como decir una base que si ustedes guardan esta información, ¿verdad? Y de repente, no sé, en 3, 4, 5 años vuelven a leer lo que escribieron, van a tener como un súper aprendizaje ahí porque, uy, eso es lo que estaba pensando en aquel momento, lo veía de esta manera, ahora veo esto, y va a ser muy diferente. Pero eso es algo que ya está en cada quien, ¿verdad? O de repente yo en algunos años les vuelvo a escribir y les digo, ve, aquí está lo que escribiste. Bueno, ahora sí, Nicole, adelante. Estas charlas se pueden dialogar un montón, son chivísimas. Sí, total, pero bueno, muchas gracias. Em, bueno, sí, nosotros estábamos presentando sobre bienestar psicológico y consumo de marihuana. Nuestra hipótesis un poco fue que entre mayor consumo de marihuana, em, menor bienestar psicológico o mayor malestar, digamos, psicológico. Y por esto, en el instrumento que elaboramos, quisimos em, estudiar como cuándo fue el momento de inicio del consumo, cuánto tiempo lleva consumiendo, cuál es la frecuencia con la que consume y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, la bitácora yo creo que no es necesario decirla. Tal vez aquí en la discusión lo que voy a decir es que
Justamente el tamaño reducido de la muestra reduce la potencia estadística del análisis y limita la posibilidad de encontrar diferencias significativas entre estas variables que comentaba. Entonces planteamos que es fundamental una muestra más grande y tal vez un estudio longitudinal em, para que abarque los temas más específicamente y se logre justamente comparar y contrastar las formas de consumo, el inicio de consumo y estas características de consumo con bienestar psicológico. Puedes pasar. En la pregunta ya la medio dije como en la hipótesis, pero la pregunta concreta es cómo se puede relacionar el consumo frecuente de marihuana con el bienestar psicológico de jóvenes adultos que viven en la GAM. Y se hizo durante solo un periodo, ¿verdad?, de tiempo, que también fue como una de las limitaciones. Las variables sobre consumo ya las dije, tal vez en bienestar las podemos repasar. Estas fueron las, digamos, las dimensiones de bienestar psicológico que abordamos en el instrumento y en la investigación, que es autoaceptación, autonomía, relaciones positivas con los demás, dominio del entorno, propósito de vida y crecimiento personal. Bueno, nosotros pues tenemos un enfoque cuantitativo, no experimental, ya que no manipulamos variables, sino que las observamos a través de las respuestas del instrumento, que era una encuesta a escala Likert. Tiene un alcance descriptivo porque caracteriza los patrones de consumo y los niveles de bienestar psicológico. Además, correlacional porque busca analizar la relación entre el consumo de marihuana y el bienestar psicológico. Y como ya mencioné, los datos fueron recolectados en un único momento del tiempo, durante este primer periodo. Y ya aquí sí. Sí, bueno, como les había comentado en la primera expedición, nuestro modelo estadístico, bueno, elegimos el de regresión logística, el cual permitía modelar la probabilidad de la que ocurra un evento como un nivel bajo de bienestar psicológico o un nivel alto, en función de las variables predictoras como la frecuencia del consumo de marihuana. Por esto, nuestra variable dependiente es el bienestar psicológico y la variable independiente el consumo de marihuana. También utilizamos el método de estimación puntual que buscaba utilizar la muestra de 14 personas para obtener valores numéricos que representen de mejor manera los parámetros conocidos de la población. Un poco de los que ya se los había mencionado un poco. Se contó con una muestra de 14 personas, 50% hombres, 50% mujeres, con una promedio de 23 años y todas las personas residían en el gran área metropolitana. La caracterización del consumo, que también ya se las había mencionado un poco, la edad promedio fue de 16 años, se identificó como el consumo abusivo, se asocia con inicios más tempranos y con una antigüedad mayor a los 3 años. Estos fueron los resultados del bienestar psicológico, con dominio del entorno, propósito de vida, autoaceptación, crecimiento personal, autonomía, relaciones positivas. Ahora un poco en cuanto a los resultados que pudimos observar de esta investigación, bueno, fue que la edad promedio fue de 16,14, ya se los había mencionado. El 57,1% de las personas ha mantenido su consumo por más de 3 años. La frecuencia predominante es de varios días por semana, seguida por el consumo diario o intensivo. En cuanto a los patrones de consumo, el promedio general del bienestar psicológico fue de 3,41 en una escala del 1 al 5, considerando un nivel alto al estar sobre el punto medio. Las dimensiones con mayores puntajes fueron propósito de vida, crecimiento personal y dominio del entorno, todas con el mismo puntaje.
y la dimensión con puntaje más bajo fue la de relaciones positivas. En cuanto al análisis de la relación, la regresión logística nos mostró que la frecuencia de consumo no es un predictor significativo del bienestar psicológico y que el modelo solo explica el 2% de la variabilidad del bienestar, lo que sugiere que en esta muestra el consumo no afectó directamente los niveles de bienestar psicológico observados. En cuanto al análisis que hicimos y las conclusiones, el primero que todo, el análisis de regresión logística mostró que la frecuencia de consumo no permitió predecir, digamos, la probabilidad que presenta un bienestar psicológico alto, como mencionó Samu antes, y entonces que para esta muestra el consumo más frecuente de marihuana no estuvo asociado realmente con mayores o menores niveles de bienestar psicológico. Em, por otro lado, hay como discrepancia con hallazgos de investigaciones previas, ya que señalan que un mayor consumo de marihuana puede relacionarse con aumento de malestar psicológico y una disminución del bienestar. Y nuestra hipótesis o como motivación de investigación iba un poco hacia ahí, ¿verdad? Y esto puede, digamos, este hallazgo puede explicarse por el tamaño reducido de la muestra y el tipo disculpen, de muestreo utilizado, ya que limitó la posibilidad de detectar asociaciones estadísticamente significativas y de generalizar los resultados a otras poblaciones. O sea que hubo como, digamos, poco alcance con los resultados que obtuvimos. Em, También que las estimaciones puntuales permitieron describir las principales características de la muestra, evidenciando que el inicio del consumo ocurrió en promedio durante la adolescencia. También el promedio de bienestar psicológico se ubicó por encima del punto medio de la escala, lo que sugiere que a pesar del consumo de marihuana, las personas participantes perciben un nivel relativamente favorable de bienestar psicológico. Y finalmente, como recomendación un poco, se considera importante que en futuras investigaciones incluyan muestras más amplias, más diversas, que incorporen más variables que puedan influir en el bienestar psicológico, como lo es el apoyo social, la salud mental y el contexto familiar. Como aquí, bueno, nuestra investigación fue un poco simple en el sentido en que no se incluían todas las otras variables que atraviesan al bienestar psicológico, ¿verdad? Sino que solo se buscaba ver qué tipo de relación se puede establecer entre el consumo de marihuana y el bienestar psicológico. Em, pero nos parece como un estudio realmente interesante y va más hacia, digamos, el perfil de las personas que consumen marihuana, como qué perfil social, qué perfil de salud mental tienen, qué perfil familiar también tienen, y y como estos tipos de cosas que determinan más cómo el consumo en diferentes contextos está relacionado con el bienestar o con el malestar psicológico, ¿verdad? Como yo creo que no es una asociación que se hace de repente, como, ah, si usted consume marihuana, entonces debe estar como, debe tener un malestar psicológico, pues no, ¿verdad? Eh, la psicología es atravesada por un montón de otras cosas que no son solo las sustancias, por ejemplo. Pero sí, yo creo que eso sería, y nuestras referencias, y muchas gracias por escuchar. Muy bien. Me gustan mucho las diapositivas como las decoran. Sí. Eh, es todo un trabajo estético ahí muy interesante. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ok, ¿por qué regresión logística y no multivariada o múltiple?
Bueno, a la hora en que mi compañera y yo estábamos investigando un poco sobre los modelos y para hacer el análisis, pensamos que ese era como el más adecuado. Em, Sin embargo, creo que eh, los resultados mostraron que sí se pudo utilizar tal vez otro método de análisis que pudiera ser más pertinente para la investigación. Sí, como cuáles. ¿O por qué es que, o sea, qué es lo que tienen en su modelo que eligieron una regresión logística? ¿Cuál es qué forma tiene la variable de respuesta? ¿O cómo era la variable de respuesta que ustedes tienen? O sea, la variable, la del bienestar, por ejemplo. La dependiente, Sí, o sea, sí, pero exacto, o cómo es la función que ustedes pusieron? Que si el consumo de cannabis o marihuana afecta el bienestar, o o en qué magnitud afecta el consumo de cannabis el bienestar de una persona. ¿Es así? No sé si entiendo la pregunta, profe. Estoy como poniendo en plano el modelo que ustedes aplicaron, que aplicaron una regresión logística. Ahora, ¿por qué el regresión logística y no otra? O sea, no otro modelo. Entonces, cómo es la función, digamos, cuál es la variable de respuesta que ustedes tienen? ¿Es el consumo o es el bienestar? Es el consumo, digamos, no, perdón, al revés, es el bienestar. bienestar, como el Ajá, bienestar alto, el bienestar psicológico, como en contradicción al malestar, ¿verdad? Ok, entonces la hipótesis de ustedes más o menos es que, o lo que ustedes, la pregunta sería entonces, ¿cuál es la magnitud en la que el consumo afecta el bienestar? Sí, ¿Cómo se sí, relacionan el consumo con el bienestar? exacto, sí, sí. Ok, entonces, eh, el bienestar está dado entre, ¿cuál es digamos, la variable de respuesta y cuál es la escala? La escala de bienestar. Ajá, ¿cómo se ve esa escala? ¿Cómo la preguntan? Em, con enunciados en escala Likert. Ajá, ¿y cuántas categorías o cuántos niveles tiene esa escala Likert? 5. O sea, del 1 al 5. Pero eran 6 dimensiones de ujú, bienestar y por cada dimensión eran 3 enunciados. Ok, ¿y les dio un resultado? ¿En qué lo hicieron? ¿En Jamovi o en qué lo hicieron? Sí, en sí, Yamuni. Ok, lo que pasa es que la escala que ustedes tienen, que tiene 5 puntos, digamos, no corresponde a un modelo de regresión logística. ¿Por qué? Porque la Sí. logística solamente tiene dos respuestas, dos escalas, que usualmente son categorías por el orden de tiene o no tiene. Como decir, tiene una condición o no la tiene, tiene una enfermedad o no la tiene. Ya, Es blanco o es negro, es ajá. ujú, alto o es bajo, pero no hay más. En cambio, en esta, digamos, es como está abajo, está un poco más abajo, pero también hay regular y luego hay más o menos, hay un poquito más y tal vez mucho. O sea, como una escala que va como en ese espectro, digamos, más de perspectiva o de subjetividad. Ok, Entonces, ahí tienen dos vías. Una es que, digamos, esa escala de Likert, ustedes la conviertan en solamente dos categorías, ahí pueden seguir aplicando un modelo de regresión logística. Y si no, entonces tienen que cambiar la distribución que utilizan para la variable respuesta.
O sea, tendría que ser una que tenga esas posibilidades de 5 escalas, por ejemplo. Como múltiple, multivariada. Multivariada, lo que pasa es que la variable respuesta, la de la múltiple, Ajá, usualmente es una variable métrica, o sea, es un espectro sistemático, equidistante y prácticamente como infinito, que sería, digamos, como 1 centímetro o el peso. Son usualmente ya. métricas de, digamos, de física, las que se Ajá. utilizan ahí. Entonces Ujú. ahí entra, digamos, aquí ustedes se dan cuenta cómo piensan incluso en otras disciplinas, porque ven que dentro de un modelo, ¿verdad? O sea, uno puede integrar variables que son meramente físicas, pero en psicología no solamente interesan esas, interesan Sí, otras que refieren a estas subjetividades. Entonces, y en epidemiología, digamos que la forma como se ha utilizado para estudiar temas de condiciones de los seres humanos, es como reducirlo tiene o no tiene, ¿verdad? Como para simplificarlo, pero esto no quiere decir que no haya un espectro, ¿verdad? Y esto tal vez está ligado a la conversación que tuvimos con Samantha al principio, ¿verdad? O sea, que esa diferencia entre ansiedad y depresión, o sea, hay miles de formas en cómo esto se expresa, ¿verdad? Entonces, como que decir exactamente esto, esa ansiedad podría implicar un problema como tal, ¿verdad? Porque de repente alguien dice, bueno, es que yo tengo o no tengo ansiedad. Ahí se hace la escala, digamos, binomial. ajá, Que si estuviéramos hablando de género, por ejemplo, que en psicología, digamos, esto sí es más frecuente, ¿verdad? Que haya algún estudiante que no se identifique con una categoría binaria ajá. y entonces, no sé, se quiere poner otro tipo de género diferente de mujer o hombre, Claro, ¿verdad? Entonces ahí se explota por completo. Entonces, lo que quiero que vean es que la variable respuesta puede ocupar cualquier tipo de escala si nosotros la describimos y la denotamos eh, de alguna u otra manera, ¿verdad? Ahora hay que saber que el papel aguanta cualquier cosa. Entonces, si eso tiene sentido o no, eso ya depende, ¿verdad? De nuestra percepción de la realidad y además de cómo estamos leyendo la investigación previa que se ha hecho con respecto al fenómeno que nos interesa. Me expliqué ahí. eh, más o menos, yo creo. Pero entonces su sugerencia es que cambiemos la variable respuesta. O sea, que la modifiquemos a una dicotomía. Correcto. Para que puedan usar el mismo modelo. Ahora, esto a la hora ¿Y de cómo hacemos interpretación, eso? en la base de datos, digamos, en lugar de tener 5 puntos, ustedes eligen cuáles de esos puntos van a una u otra categoría. Ok, pero digamos, en la mayor parte, o sea, se usa mucho el 3 y el 3 es un espacio medio, ¿verdad? Sí, tienen ese problema que resolver. ¿A Ok. dónde van a meter a los tres, a los que quedan en el medio? Si ellos son de bienestar o no son de bienestar. Entonces ahí tienen un ejercicio analítico muy interesante, porque ustedes pueden probar diferentes tipos de clasificar esto y ver cómo se comporta el modelo de acuerdo a esto. Entonces, una Y es que hacer, ustedes digamos, pongan que hacer los nuevos análisis con los resultados dicotómicos. sí, digamos que sería importante que ustedes hicieran volver a correr ese modelo, ¿verdad? Pero con una variable dicotómica para que a nivel técnico el modelo esté correcto y entonces Ya. lo que salga tenga una interpretación más fidedigna, digamos, más coherente Ujú. con lo que ustedes están acercándose. Entonces, lo otro es que ustedes, digamos, dicen, bueno, los tres los vamos a dejar afuera, no los vamos a meter en ninguno o en el otro, pero eso reduce la muestra, ¿verdad? ¿Y qué otro tipo de análisis podemos hacer? La otra es cambiar el modelo.
y aplicar un Ajá, modelo que tenga una variable respuesta ordinal. ok. Entonces, yo creo que en Jamovi ustedes pueden como programar eso, como decir, quiero un modelo que tenga una variable respuesta de tipo ordinal. Creo que eso se puede hacer así ahí fácilmente. Y si no, en Stata también se puede hacer con regresiones ordinales. Está bien. En dado caso lo podemos ver, o sea, yo les puedo como hacer una supervisión para mostrarles exactamente dónde hacerlo. Ok, perfecto. Pero súper bien. Ahora, ¿cuál sería la interpretación a nivel de psicología? O sea, ¿qué significa? O sea, ¿cuál fue el resultado más importante? ¿Hubo una relación o no hubo relación fuerte? O sea, ¿qué pasó? O sea, yo creo que ese fue el resultado como psicológico más importante, que no hubo una relación clara. Y entonces aquí es a donde yo estaba metiendo esto otro de tomar en cuenta las otras variables que atraviesan a la persona, ¿verdad? Que el consumo no es lo único que va a indicar si la persona tiene bienestar o malestar, como hay que relacionar el consumo a la persona para ver cómo o a dónde afecta el consumo al bienestar de la persona, pero esto como de que la persona no es solo el consumo, sino que también es un contexto familiar, un contexto económico, social, una historia, ¿verdad? Como que es una composición que digamos, el consumo no puede determinar así de sencillamente el bienestar o el malestar de una persona. Ok, muy bien. Sí, de hecho el constructo de bienestar es gigantesco, o sea, ya solamente Exacto. eso, ¿verdad? Entonces, y bueno, y es como coherente con la discusión que estábamos teniendo antes, ¿verdad? O sea, bueno, ¿dónde vamos a encasillar a las personas? Es como hacerlo, como plantearlo mecánico, ¿verdad? O sea, bueno, todas las personas que fuman marihuana tienen o no tienen bienestar. O sea, van a haber unos que dicen que ese es el mejor bienestar del mundo y que eso es lo que les ayuda a hacer un montón de cosas. Y van a haber otros que dicen que no. Y Que el en resto. medio, o sea, van a haber un montón. Entonces, al final sería como una competencia, ¿verdad? ¿Cuál es la mayoría? Pero es posible que sea muy equilibrado, o sea, que haya tanto personas de un lado como del otro. Sí. Entonces, y luego, bueno, ahí hay discusiones profundas, ¿verdad? O sea, hasta, bueno, ¿y qué serían las adicciones, por ejemplo? ¿Y hasta Ajá. qué punto, qué es, o sea, cómo se define una adicción? Otra cosa que quería mencionar es que, y esto también desde el mismo trabajo anterior, o sea, que sí, hasta cierto punto todos eh, tenemos algún nivel de trauma, ¿verdad? Uy, regálame Claro. un segundo. Se les silenció el micrófono, creo. Ok, súper, muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo Profe, a esto? Sí, dígame. em, deberíamos, o sea, esta ya fue nuestra presentación final, ¿no? Como no es necesario volver a presentar la próxima semana. No, o sea, si ustedes quieren jugarse a esta como la final, o sea, pueden hacerlo, Ok, bueno, muchas gracias. con mucho gusto. De hecho, lo que a mí me interesaría tal vez que ustedes hagan es como que incluso como que elaboraran alguna parte, aunque sea cortita, de la discusión, como que el documento de ustedes quede bien, como lo más sustentado, porque, o sea, explicar esto que ustedes se están planteando en realidad es todo un reto, o sea, ¿cómo le explica uno a las personas que el tema, digamos, del bienestar no es, o sea,
que en alguna medida, digamos, puede ser simplemente como sentirse bien, pero mucha gente, cuando está en depresión o cuando está en alguna situación difícil, tiende a decir eso, ¿verdad? O sea, como que no es tan fácil para ellos, ¿verdad? Pasar de estar mal a bien o de bien a mal, o sea, como que casi es un hábito estar, digamos, como angustiado, por porque pueden haber miles de formas de experimentar esto. Pero, eh, incluso, o sea, o sea, puede ser como los riesgos de la misma métrica, ¿verdad? Y la importancia, creo que ustedes tienen algo interesante ahí, que es que construyen una escala Likert. Entonces, no la ponen, o sea, usaron la logística, pero al final lo que están planteando es algo más profundo, o sea, como que tiene que expandirse esa escala en función del bienestar, porque eso podría ser muchas cosas. Entonces, lo que me gustaría es que pulan bien ese argumento, que lo pongan incluso aunque sea de manera corta, en una sección de discusión, que es la sección que yo les doy opcional, ¿verdad? O sea, si no lo quieren entregar, eso no les va a castigar la nota, pero si lo agregan, creo que sería algo muy valioso. ¿Cuál sección específica sería? La de discusión, yo solamente les Ah, ok. pido introducción, métodos, resultados y conclusión. Ajá, La discusión usualmente es un diálogo entre los antecedentes que se plantearon en la introducción claro, y los resultados. O sea, es como ponerlos a discutir, ¿verdad? Entonces, como que uno dice, ah, bueno, es que en el antecedente tal, ellos habían visto las cosas de esta manera y afirmaron tal cosa, pero nosotros estamos viendo esto. Entonces, consideramos que claro. tal vez la investigación puede mejorar de esta y esta y esta manera. Ok, O que el resultado que nosotros tenemos, digamos, da pie para plantear una nueva investigación en esta vía. ok. Eh, sí, porque, o sea, abre una nueva forma de ver las cosas que tal vez en la investigación anterior no se veía. Pero, o sea, esto, digamos, aquí yo les estoy dando la plantilla para, digamos, como escribir un párrafo de esos genéricos. Pero el punto es que ustedes lo especifiquen lo más que pueda. El artículo, la idea es que todo quede por escrito y que alguien en el futuro que quisiera leer esto o que encuentra esa pieza, en dado caso fuera a replicar absolutamente todo lo que hay ahí y esté claro para poder hacerlo. Entonces, bueno, eso por ahí. Ok, Gracias a Nicole y a Samuel. sí. Y entonces, ¿quién sigue ahora? ¿Alguien más me había pedido tercero? Nosotros, profe. Ok, adelante. Ok, ya ahora sí. Bueno, bueno, se me fue por el título, pero el título de nuestra presentación es Factores asociados a la cancelación temprana de suscripciones digitales o análisis predictivo en la plataforma Mavenflix. Eh, Presentamos yo, mi persona, Justin Campos Macís y mi compañero Felipe Moya Goldoni. Adelante. Bueno, a manera bueno, igual, eso ya todo esto lo hemos visto en la última presentación, pero es importante como
solo resaltarlo otra vez, que sí, que el auge de las plataformas de streaming y aplicaciones con modelos de suscripción ha cambiado de manera muy importante la relación entre el producto y el consumidor, y la importancia de retención de usuarios también ha sido un factor muy clave dentro de estas empresas para mantenerse competitivas y económicamente viables. Y ya al mismo tiempo también empiezan a surgir un montón de servicios digitales y con los cuales también se puede empezar a indagar sobre el impacto que pueden tener psicológico y emocional sobre las personas consumidoras. Listo, listo. Bueno, basándose en un dataset, el problema de investigación en el que quedamos fue qué factores predicen la cancelación temprana en los primeros 30 días de una suscripción de la plataforma Mavenflix durante el periodo de septiembre del 2022 a septiembre del 2023. Un poco de lo que se trató en los antecedentes fue como la percepción de valor y cómo los consumidores, eh, qué es lo que ellos perciben al buscar una suscripción, el mantenimiento de como la retención de los clientes y como también el momento, el momento de hacer la decisión de tomar una descripción, de escoger una suscripción también es decisivo en el comportamiento de las personas, de los clientes. Ok, como objetivos de la investigación, retomando un poco, el objetivo general es analizar factores asociados a la cancelación temprana de la suscripción en los primeros 30 días en los usuarios de la plataforma digital de streaming Mavenflix durante el periodo 2022-2023. Objetivos específicos tenemos describir las características contractuales de la muestra a través de la variable de periodicidad de cobro establecida en el servicio de streaming y evaluar el efecto predictivo del estado de pago efectivo de la suscripción sobre la probabilidad de ocurrencia de la cancelación temprana de los usuarios y la estabilidad temporal. Ahora bien, pasando un poco rápidamente por el marco muestral, como base de datos, bueno, como muestra, utilizamos básicamente una base de datos digital ya predispuesta llamada Mavenflix, en donde pues la población de estudios fueron como 3.069 registros con 2.800 usuarios en un periodo de 2022 a septiembre de 2023, un año básicamente. Este, Criterios de inclusión se utilizaron la fecha de inicio de registro, estado de pago disponible, información suficiente para identificar la cancelación en los primeros 30 días y el tipo de muestreo fue probabilístico y censal. Entonces, este, básicamente eso es como un poco de esta parte del marco muestral. Ahora como el cuadro de variables, tenemos lo que es la variable dependiente del estudio fue la cancelación temprana de la suscripción. Esta definía como la cancelación ocurrida dentro de los primeros 30 días desde el inicio del servicio. Esta variable también se codificó de manera dicotómica, desde donde el uno indica que sí hubo cancelación temprana y el cero donde no ocurrió. Como variable independiente se incluyeron como el estado de pago que registra si la persona usuaria efectuó con el pago correspondiente a la suscripción, la periodicidad de cobro que identificó como el plan contratado fue mensual, trimestral o anual, y el mes de inicio de la suscripción obtenido a partir de la fecha de creación del registro. Estas variables básicamente fueron seleccionadas como, ya que la literatura que revisamos sugiere como que el estado de pago efectivo, las condiciones contractuales y los factores temporales pueden influir mucho en la permanencia de los usuarios que están dentro de una plataforma. Ahora bien, como a partir de esta revisión literaria que hicimos, bueno, como lo habíamos mencionado hace unas semanas, la hipótesis general es la cancelación temprana de una suscripción digital no depende exclusivamente de factores económicos, sino que está influida por factores conductuales y contextuales que afectan la permanencia del usuario. Y como hipótesis específicas tenemos eh, tres, pero al final utilizamos solamente dos.
que es el pago efectivo, reduce la probabilidad de cancelación temprana y el momento del año en el que inicia la suscripción influye en su permanencia. Además, como una hipótesis nula, el tiempo de cancelación temprano es igual al tiempo de las personas, al tiempo de las personas que se mantienen suscritas. Bueno, en cuanto al análisis estadístico que también presentamos, eh, estos, estos resultados, se lleva a cabo una regresión logística para evaluar el efecto predictivo del estado de pago, que está descrito como paid, y el mes de inicio de la suscripción, que está puesto como month start, sobre la probabilidad de cancelación temprana, que era early cancel. Esta cancelación ocurría dentro de los primeros 30 días desde el inicio de la suscripción. Se trabajó con con esta fórmula que pueden ver ahí, donde Y era la cancelación temprana, early cancel, X1 se refería al estado del pago y X2 se refería al mes en el cual había iniciado la suscripción. Los factores que resaltamos, fueron que se indicó en los resultados que las variables son de valor significativo, pero existen más factores que inciden. Bueno, el estado de pago, al no haber pagado, la probabilidad de cancelación temprana era de 92%, o sea, el valor de P fue menor a 0.001. Y el inicio de suscripción también se determinó que el mes de inicio no fue causa de cancelación temprana. Ok, ahora entrando un poco más al tema de la discusión, como básicamente este artículo, buscamos cómo identificar esos factores que se asociaban con la cancelación temprana de una suscripción digital y pues al analizar los resultados observamos que el estado de pago fue el único predictor estadísticamente significativo de la cancelación temprana, ya que pues mientras que el mes de inicio de la suscripción no mostró una relación significativa con esta conducta, este, con esa conducta, entonces tenemos que en primer lugar encontramos que las personas que no realizaron el pago pues presentaron una probabilidad mucho mayor de cancelar la suscripción durante los primeros 30 días. Este resultado también coincide un poco con la literatura planteada, una de ellas es la de Divya y colaboradores, quienes señalaron que, bueno, señalan que el compromiso inicial y de la inversión a la pérdida, a la pérdida, perdón, influye mucho la permanencia dentro de los modelos de suscripción. Asimismo, también se puede explicar como mediante el efecto de costo hundido, ya que cuando una persona invierte recursos económicos, tiende como a continuar utilizando el servicio para justificar esa inversión. Y es por esto que esta razón, a que sí se como que se cumple nuestro objetivo específico, bueno, nuestra hipótesis específica número uno, que plantea que realizar el pago efectivo fortalece como el compromiso y reduce la probabilidad del abandono temprano. También tenemos que el mes de inicio de la suscripción no presentó un efecto significativo sobre la cancelación temprana. Esto nos sugirió más que nada que la época del año de la persona inicia, en la que la persona inicia su suscripción, por sí sola no explica como si permaneció o si permanecerá o abandonará el servicio. Una posible explicación a esto es que la continuidad depende más de los factores psicológicos, como la percepción del valor, la experiencia de uso o el sentido de permanencia, perdón, con la plataforma, que de variables temporales. Por ello, la segunda hipótesis no pudo confirmarse con los datos que analizamos. Y además, este modelo explicó únicamente un 8.7% de la variabilidad de la cancelación temprana, lo cual indica que aunque el estado de pago es un factor importante, la decisión de cancelar una suscripción es un fenómeno complejo en el que probablemente intervienen pues, muchas otras variables que en conjunto de datos, no bueno, que el conjunto de datos que teníamos, que era una base de datos, no contemplaba, como la satisfacción con el servicio, la frecuencia de uso, características psicológicas del consumidor. Y finalizando un poco con las limitaciones, eh, es importante también que aclarar, que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que pues, se trata de una plataforma ficticia creado por esta empresa o
red llamada Maven Analytics, y en consecuencia de esto los resultados pues se debieron interpretar pues con mucha cautela y pues que no se generalizaran directamente a usuarios reales de la plataforma, a una plataforma de streaming, pero aún así los hallazgos pues nos aportaron como evidencia sobre la importancia del compromiso inicial de la permanencia de los usuarios y ofrecen y pues este artículo como tal creo que puede ofrecer una base para futuras investigaciones que incorporen variables psicológicas y datos de plataformas reales. Esto más que nada por la rigurosidad como del análisis, más que nada con relación a la teoría. Entonces sí. Ya como para cerrar y reiterar un poquito también lo que ya mencionó Justin, a partir de los resultados con el modelo de regresión logística logramos concluir que el estado de pago suscripción sí fue un factor principal predictivo de cancelación temprana dentro de la muestra que se trabajó. Estos hallazgos permitieron que aceptáramos la hipótesis específica H1A que confirmaba que el pago efectivo reduce la probabilidad de abandono temprano. La H2 fue la que no logramos demostrar de manera empírica en la indagación, y también no fue posible en este estudio identificar otros factores conductuales o contextuales, ya que las variables del dataset no fueron suficientes. Es así como a modo de recomendación, estábamos hablando de profundizar en el análisis de la periodicidad del cobro, el cual no fue posible con este dataset, y las limitaciones que ya se hablaron, como que muchas variables más entran en juego, que como o sea, y también como limitación, también la ausencia de variables cualitativas, porque impidía también encontrar mayores factores motivacionales que podrían aportar mayor comprensión sobre las razones de cancelar un servicio. Entonces, sí, tal vez este estudio sería también un poco como más valioso si con el uso de instrumentos mixtos, incorporando lo cualitativo para comprender más a fondo mecanismos psicológicos detrás de la cancelación temprana. Sí, tal vez para cerrar un poco por ahí, pues el estudio se podría hacer de manera más rigurosa en temas, bueno, ya que pues, por temas de tiempo tuvimos que usar un dataset, pero Ujú. sí interesaría como tal vez averiguar o hacer una tipo entrevista, tener como mejor, por ejemplo, para tener datos reales y tal vez más información o información ya que pues nosotros mismos hubiéramos creado este, para el análisis como tal. Sin embargo, y pues lo mismo, por temas de tiempo, decidimos usar este dataset, pero igual siento que nos dio como un buen resultado, al menos para abarcar esta parte de la cancelación temprana. Y, y sí, eso sería de nuestra parte. Estarían las referencias y muchas gracias. Muy bien, excelente. Ok, varios comentarios. Uno de ellos es que, bueno, esa claridad en el tema del estado de, no, el estado de pago, ¿verdad? Ajá, Entonces, ustedes lo tienen en una regresión logística. Entonces, esa ajá. sería binaria, ¿cierto? O sea, Sí, como correcto. canceló o no canceló dentro de los primeros 30 días. Ujú. Exacto. Ok, entonces esa, digamos, como que ahora ustedes ya tienen una luz, ¿verdad? Que les está funcionando, ¿verdad? Y pueden como ampliar la escala de esa. Entonces, como que ahora se van a enfocar en diferentes características que tienen las personas, eh, eh, digamos, de los que tenemos la referencia del estado de pago, ¿verdad? Y cómo es eso. Entonces, puede ser que entren como decir, pagó dentro de los primeros 30 días, es así o no, pero podría ser, pagó... o estuvo, digamos, 31 días o está ya, digamos, 60 días. O sea, hay otros parámetros que podrían entrar ahí en función ya de los que se quedan, ¿verdad? O sea, o de los que tenemos información. Eso sería, digamos, como
el sesgo que habría, pero si la pregunta de investigación va a un nivel más amplio. Ujú, Y acá lo que quiero que vean es que también estaríamos construyendo discernimiento. El discernimiento no se da de manera, digamos, inmediata. Tiene que ser a partir de un proceso cognitivo. Y ese proceso cognitivo empieza con lecturas, observaciones de la realidad que yo tengo, ¿verdad? Y que las voy a llevar a un proceso analítico, a un proceso científico o a un proceso empírico, pero que en ese proceso empírico voy a hacer todo un registro sistemático, que es lo que permite, ¿verdad? Como elevarse digamos, profundizar en un tema con contraste científico. La ujú, estadística es como la herramienta, ¿verdad? Que viene como a permitir hacer ese contraste a nivel analítico y lo hace a partir de los modelos, ¿verdad? Entonces, ese modelo, digamos, una vía, digamos, sería, que es la que ustedes están planteando, ¿verdad? Añadir más variables con la misma tipo de respuesta que tienen ahora. Eso les ayudaría como a entender un poco sobre la heterogeneidad que haya dentro del fenómeno. Y la claro, otra es con la variable respuesta, ampliando la escala en la variable respuesta y yendo a unos modelos más complejos. Ajá, ujú. Sí, o sea, sí, por ejemplo, hubiera sido pues no una plataforma ficticia, sino y pues con personas reales, y pues hubiera sido eso como también, más, sí. hubiera implicado como una gran diferencia, ya que pues al usar una plataforma que ya estaba como predispuesta y no se podía como manejar o controlar, o tenía como ya respuestas, y pues para ser analizada directamente, pues había solo un camino, por así decirlo. Al, al ser, por ejemplo, una base de datos, plataforma que hubiéramos montado por sí solos, hubiera habido entrevistas, había habido respuestas, pues se hubiera podido hacer un análisis eh, más riguroso, o tal vez pudiéramos hubiera darle un enfoque como el que usted menciona, más para darle un nivel de análisis mayor. Pero, entonces, sí, eso fue como el principal limitante dentro de que ya lo mencionamos, que al pues ser una plataforma ficticia, pues sí se limitaba un poco a las respuestas que tenía la plataforma, si no, pues hubiera sido otra historia. Sí, sí. Ahora, ustedes también pueden como jugar con simulaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden jugar como con diferentes parámetros que ustedes los vayan configurando de acuerdo a cómo ustedes se imaginan el fenómeno. O sea, hay procesos que se hacen así, en especial cuando los procesos podrían ser muy caros de llevar a cabo en vía física, las simulaciones podrían ofrecer como alguna orientación. Lo que pasa es que hay ciertos fenómenos que habría como que, bueno, tener una ruta de simulación y luego que podría ser también importante como tener idea del espectro de hacer simulaciones, ¿verdad? Claro, Que ahí estamos prácticamente como hablando sobre un artificio, ¿verdad? Que no está necesariamente conectado a la realidad, sino que ahí es pura salud mental, diría Samantha. No, mentira. sí, O sea, que es imaginación de uno, ¿verdad? Todo lo sí, que haría la básicamente. simulación. Entonces, eso sería, en ciertos niveles, digamos, de salud pública se aplican ese tipo de estrategias de simulación, ¿verdad? Sí, Pero es claro, como que se plantean parámetros así, como que yo voy a hacer una simulación en la que tengo una cantidad de personas similar a la población que tengo realmente, que es un parámetro que sí tengo, y empiezo así a tejer todo un concepto, ¿verdad? Del fenómeno, de ujú. cómo se relaciona variable con variable, ¿verdad? Y qué es lo que yo puedo observar y qué es lo que pretendo entender. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, muchas gracias. A usted las gracias, profe. Gracias, profe. Algo más que quería comentar es que, y eso es igual para todos, en la sección de conclusiones, o sea, cuando uno tiene varias conclusiones, todo eso lo mete
en la discusión, ¿verdad? Y entonces uno dice, y también propongo una mejor metodología para salvar el mundo o para observar cómo los insectos llegan a una luz o a otra. También podría hablar, digamos, de las variables. Podría hablar, o sea, hay un montón de ejes sobre los cuales yo puedo concluir, ¿verdad? En especial cosas particulares que hayan pasado sobre el proceso o qué cosas fueron divergentes del plan original y qué cosas no. Pero la conclusión es solamente una y es la respuesta directa a la pregunta de investigación. Es como que yo leyera solamente eso, ese párrafo, y de hecho es solamente un párrafo, o si acaso dos o tres frases, tiene como que darme incluso claridad en la pregunta de investigación que yo hice. O sea, no es como... Y en la pregunta se respondió de manera positiva, ¿no? O sea, es como eh, la variable que resultó o el constructo que resulta ser significativo para la cancelación temprana o no, tiene que ver con que si la persona está al día con sus pagos o si más bien hace una cancelación temprana. Y entonces ahí Ok, pone entonces, incluso digamos, la todo lo que se recomienda, probabilidad del modelo del cual ustedes están sacando los datos. Ajá, perdón. toda esta parte, entonces, de recomendaciones y tal, o esos tipos de comentarios se ponen dentro de la discusión. En conclusión, únicamente va la respuesta al problema, A la pregunta de investigación, a la sí. pregunta de O sea, investigación. sí, digamos que yo no debería ni siquiera llamarse conclusiones, es conclusión. O sea, ¿cuál es la conclusión directa al argumento analítico que se había planteado el artículo en un inicio? Ok, igual todo esto va a ir en las correcciones del avance, ¿verdad? Sí, o sea, yo las estoy anotando ahora acá. Tengo mi cuaderno acá, voy anotando. Igual yo les voy a mandar el video y les voy a mandar las transcripciones y les voy a comentar directamente el trabajo. Ok, profe. Pero igual algunas las voy haciendo de una vez que van directo a cómo ustedes pueden ya dirigir el cierre de su artículo. Ujú, Entonces, ya yo también en la revisión les doy más también como temas de formato y cómo dejarlo bien pulido. súper. Eh, y sí, entonces sí les recomiendo que posteriormente, o sea, o antes de entregar el final, que revisen todos estos materiales para que se aseguren de que están cumpliendo como con todos los elementos. ¿Está bien? Bueno, creo que nos queda ya un grupo más. Sí, nosotros. ¿Hay alguien más que vaya a exponer después de los Andrés? André y André. Sí, por eso, pero ¿cómo sería en plural? André. No, entonces sería André y André. André y André. Está ya con la I Eh, incluida. Qué raro. es confuso. Ustedes André y deberían André. de plantear una marca juntos y hacer una empresa. Tienen potencial. Va, para que toque algo. Y Sí, sería como AIA, hasta tienen ya La competencia de IA, marca. profe. La IA. La IA también. pues, Bueno, adelante, chicos. Gracias. va, que toque algo y no sé cómo devolverme. A ver, a parar. Mm, vamos a ver. En teoría, ahí está. Listo. Perfecto. Ok, como ya habíamos visto hace unas semanas, nuestra investigación es sobre cómo influyó el FTCR 519 de 2025 en el consumo de vapeadores con nicotina en Costa Rica. Entonces, presento, bueno, André y André.
Entonces, Vamos, Andrei, Andrei. sí. Bueno, dando inicio nuestra introducción a modo de antecedentes, tenemos un estudio internacional que se realizó en Estados Unidos que hizo como una recopilación de estudios de caso acerca de las leyes que se han hecho respecto a los dispositivos calentadores de nicotina. Mostraron cómo estas leyes afectan directamente al consumo. Por ejemplo, algo muy interesante es que en Massachusetts se hizo una prohibición que estuvo relacionada a una preocupación de salud pública, dada porque estaban ingresando muchos jóvenes al hospital con problemas pulmonares. Entonces se prohibió inmediatamente y totalmente, se hizo la prohibición de productos saborizados, de vaporizadores de nicotina, y se determinó que el consumo disminuyó de 25 a 31% aproximadamente en este periodo en el que se identificaba cuáles eran las causas de esta ola de personas que ingresaban al hospital. También dentro de ese estudio mencionan que las personas no dejaron de consumir los vaporizadores, sino que más bien pasaron a aquellos productos que tenían sabor a tabaco, porque, bueno, sucede algo muy similar a lo que está sucediendo ahora aquí en Costa Rica, que es que se eliminaron los sabores, pero el sabor a tabaco permaneció. Entonces, más bien, esas personas que no dejaron de consumir migraron hacia los sabores que sabían a tabaco, dejando de lado los saborizados que estaban prohibidos. Luego, también dentro de este estudio se menciona que la prohibición de consumo de vapeadores se demostró que en lugares públicos, que esta prohibición no mostraron tener ningún efecto significativo. Y es muy importante mencionar que estos estudios también se realizaron por medio del análisis de venta, que es algo muy similar a lo que tenemos nosotros. Entrando ya en el campo de antecedentes de nuestro país, en 2021 tenemos la ley 1066 que define el CEAN, o sea, sistemas electrónicos de administración de nicotina. Estos son cualquier dispositivo que administre nicotina electrónicamente, o sea, vaporizadores en general. Tenemos los SSSN, que son los sistemas similares sin nicotina, que son cualquier producto electrónico que administre por medio de electrónicamente, ¿verdad? Algo directamente hacia los pulmones, pero que no necesariamente tenga nicotina. Yo, por ejemplo, he visto hace muchos, como de un par de años más o menos, vi anunciado como en vallas publicitarias un producto que era de CBD, y también eso incluye, por ejemplo, los productos cannabinoides que son vaporizadores de cannabis. Luego, en 2024 tenemos una actualización a esta ley que se hace por el medio de la resolución 44596, que declara que la venta debe ser más 18 con verificación de edad y restricciones de publicidad e importación. Esto también, las normas técnicas definen que necesitan como existir estos límites de nicotina y presentación en los empaquetados y sabores para que sean menos atractivos. Y posteriormente tenemos para febrero de este 2026 el decreto RTCR 519-2025, que se hizo vigente a partir de la publicación en la Gaceta, que básicamente lo que nos dice es que esto va a entrar en rigor y que de ahora en adelante todos los locales o personas que vendan estos productos van a tener que acatarse a lo que dice la resolución 44596. Esto es importante, ¿verdad? Porque las prohibiciones justamente afectan el consumo y ventas, las dinámicas de adicción y todo, y también directamente hacia, pues, la salud mental de los jóvenes y etcétera. ¿Listo? Ok, ok. Como ya digamos, así muy rápidamente, por lo que son los materiales y los métodos, se utilizó Stata como herramienta para como instrumento para analizar los datos que teníamos, las variables. Una vez más, es un diseño longitudinal. Y nuestras variables que en comparación con la exposición pasada, ahí les dejamos como un ejemplo de cómo se ven las variables. Usamos principalmente las que son año, mes, año y los dólares para hacer el análisis. Fueron como nuestras variables principales para hacer, bueno, para ahora lo veremos. En un primer análisis hicimos como esta tabla
que es una tabla de líneas que representan las ventas que están en miles de dólares. O sea, ahí, por ejemplo, ese 1.200 no serían 1.200 dólares, sino serían 1.200 millones de dólares. Tenemos, por ejemplo, que en diciembre es una época de alza en las ventas. Más adelante los vamos a ver como ya en la discusión, pero sin embargo, bueno, lo voy a mencionar de una vez que diciembre es una época de estacionalidad de consumo, es decir, que durante este mes hay más consumo debido a factores pues sociales, externos, más allá de que de únicamente pues el consumo de un producto. Eh, Se denota que también después de octubre de 2024, que es justamente cuando entra la resolución 44596, hay como una alza en las ventas y también tenemos que hay una tendencia creciente en las ventas a partir de febrero de 2026, que vemos incluso que estas tendencias en las ventas para marzo, o sea, de febrero vemos un pico hacia marzo. Este pico incluso es mayor que el pico que hay en diciembre de 2025 y que baja un poco hacia abril, pero que parece que va a ser una tendencia a futuro, perdón. Listo. Ok. Y como ya hemos comentado antes, utilizamos el modelo de regresión múltiple. ¿Por qué utilizamos el modelo de regresión múltiple? Porque las variables que estamos ocupando no cumplen los requisitos para utilizar los otros modelos que utilizamos en clase, básicamente. No teníamos variables de sí o no, no teníamos como estos eventos para estudiar la afectación o cómo introducirlos dentro del análisis. Entonces, elegimos regresión múltiple y ya lo vamos a tocar un poco más en la discusión, pero como hemos comentado, hay las variables que utilizamos año, mes, año, en relación a los dólares, hay una correlación significativa, pero pequeña. ¿Qué quiere decir? Que la variabilidad de las ganancias, de las ventas, está relacionado con la temporalidad, o sea, con los meses y los años, pero explican muy poco del fenómeno. Ok. En nuestra discusión incluimos estos puntos que muestra, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, que era la tendencia inicial, que muestra picos fuertes en octubre, la misma fecha que se publica el reglamento. Eh, Existen fechas ahí me estoy dando cuenta que ahorita mencioné dólares, pero no eran dólares, eran colones. Existen fechas de repunte de ventas debido a estacionalidad que están específicamente en diciembre y que incluso vemos que para febrero hay un alza en las ventas, el mismo mes que entra en vigencia el decreto de ley y que incluso pues esta alza en las ventas supera la estacionalidad de diciembre. Y también notamos pues que es raro porque para marzo del año anterior, es decir, para marzo del año 2025, no existía esta alza o este repunte en las ventas y sin embargo para este año sí se dio y es como justamente pues, ¿verdad? Hay como una correlación que hicimos por medio de los datos que pues que se debía a una variable externa. Las variables analizadas, pues como mencionaba André, explican un poco la tendencia, pues se requieren más datos y el reglamento parece influir en las ventas, pero también se necesitan como nuevas variables, repetir el estudio más avanzado en el tiempo para tener más datos y observar el efecto completo, observar las tendencias, etcétera. También puede ser incluir, por ejemplo, ya estudios relacionados a las dinámicas de consumo, pues a esta tendencia de acaparamiento cuando existe una falta o una necesidad de algo que es parte también pues de la psicología, que se trata desde la psicología del consumidor. Ujú. Y a modo de conclusión, pues como ya se vio, las variables que estudiamos no explican del todo o no demuestran si hubo un efecto o no. O sea, si uno ve la gráfica, se nota que en el momento en que ya sea en octubre de 2024 o en febrero de este año, hay un repunte en lo que son las ventas, pero las variables que tomamos no nos ayudan del todo a comprender este fenómeno. Y por lo cual se necesita más, o sea, explorar nuevas variables, nuevas formas de explicar el fenómeno
con más investigación y, como ya comentó mi compañero, a lo largo del tiempo. Y ya para terminar, vamos a un dato adicional que nos topamos cuando estábamos redactando ya el borrador final, que salió la noticia que para julio de 2026 el gobierno aplazó por un año más la regulación formal de vapeadores, por motivos para fortalecer la fiscalización para hacer aún más efectiva la ley. Es decir, esta modificación que se estaba dando, que se dio el 10 de febrero, originalmente estaba programada para que ya tuviera vigencia en agosto, si no me equivoco. Ah, Ahora, justamente, acaba de salir la noticia de que el gobierno aplazó el tiempo más, o sea, aplazó el tiempo, sí, básicamente. sí, para acotar a eso, justamente vimos, es una noticia de hace 2 semanas ya, pero cuando la vimos se tenía como aproximadamente 6 días. eh, y sí, se aplazó por un año más y justamente buscaban como pues que todo lo que incluía la fiscalización de esta ley pues se fortaleciera más y también como incluir nuevos dispositivos, nuevas herramientas para hacer aún más efectivo esto. Por ejemplo, vi por ahí que estaban buscando realizar la compra de un escáner para analizar los productos de nicotina y tener como mediciones más precisas. Efectivamente. Eso sería. ¿Preguntas? Muy bien, sí, bueno, muy interesante, ¿verdad? Em, Todo este tema de la ley y vea que empezamos a hablar sobre temas de ansiedad y depresión y ahí hemos transitado un poco hacia, em, bueno, temas de bienestar, de cómo nos enfermamos, de qué es lo que sucede en la mente. Y luego de ahí hicimos como un giro como hacia temas de consumo, ¿verdad? Que estaba Justin y Felipe con contratos de streaming y André con temas de psicología del consumidor. Entonces, esa es parte, ¿verdad? De todo el gran espectro y meollo que hay en psicología, ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante aprender a observarse a uno mismo en función de entender hacia dónde es que está construyendo, ¿verdad? Y los valores éticos también de la investigación y de los análisis y de la aplicación de los conocimientos, por ejemplo, adquiridos en psicología. Cuando ya ustedes, qué sé yo, tengan sus clientes o estén trabajando o si ya están trabajando, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que desarrollan, ¿verdad? Sus informes, cómo es que elaboran sus trabajos. Entonces, eso como para también darle perspectiva, ¿verdad? Al sentido de lo que estamos haciendo. Y eh, bueno, de ahí que es muy interesante el enlace que hacen André y André con función de la ley y cómo se posiciona, ¿verdad? El consumo y todo el cambio, digamos, que hay en estas narrativas y todo lo que, digamos, hacia lo que se está apuntando la construcción de la sociedad. Entonces, bueno, yo en sí, bueno, me gustaría en el caso de André y André, que supongo que eso va a estar ahí en el artículo bien claro, es como el modelo exacto, cómo lo definieron, ¿verdad? O sea, que, cómo es que, o sea, qué tipo de modelo fue el que usaron. Usaron logística también, o es que no lo recuerdo. Regresión múltiple. Ah, ok, ok. Súper, entonces, bueno, súper bien. Nos quedan más grupos. Ya este es el último, ¿verdad? De los que pidimos exponer hoy, sí. Desconozco si Entonces, hay algo más. Ujú. perfecto. Entonces vamos a decir que si los que presentaron hoy alcanzan un 9 y tienen discusión, pueden alcanzar el 10. Digamos que eso es como el... Pero tienen que, digamos, en la calificación, si al final les da 9,
Entonces yo me voy a fijar si tienen una discusión o no. Entonces, si tienen discusión, eh, se los valgo por ese punto para que lleguen al 10. Entonces es como para motivarlos a que Profe, no escriban entendí muy una bien eso. discusión. O sea, recuerdan que la discusión es opcional. Ajá, Entonces, para que sepan cómo ganarse el opcional, digamos. Entonces, si ah, ok. ponen una discusión, entonces, primero que tienen que es, alcanzar una nota de 9 para poder optar por el opcional, o sea, para que les llegue a 10. Entonces, si llegaron a 9, entonces yo me voy a devolver al artículo a revisar si tienen una discusión. Y si tienen discusión y está y es coherente, entonces les doy ese punto para que les quede un 10 la nota. ¿Les parece? Y los que no presentaron hoy, entonces tienen chance de presentar el próximo jueves. Y bueno, entonces esa sería, o sea, nos veríamos igual en línea. El próximo jueves espérese porque yo tengo que salir. Ok, El Profe, 23. sí, ok, otro ajá, comentario. sí, diga. Eh, bueno, aprendí mucho, me gustaron todos los trabajos, pero sí veo como una línea en común, digamos, en este aspecto de lo que usted dice, cómo se desarrolla, cómo cada quien desarrolla su proyecto de vida, ¿verdad? Y lo que yo mencionaba anteriormente con el asunto de que la vida sea sostenible, ¿verdad? O sea, de que uno mismo se reconozca como, como, como un ser vivo, ¿verdad? Con necesidades que son innegables, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el asunto de la depresión, el consumo para buscar bienestar, porque si lo busco creo que es porque voy a obtener algún bienestar, este malestar psicológico, inclusive en estudiantes de psicología, ¿verdad? Que a veces podría ser que hay más conciencia de qué tan mal está uno por estar estudiando esta carrera. Las suscripciones, por ejemplo, en el sentido de que ya no se sabe cuántas suscripciones son suficientes, ¿verdad? O este asunto también tiene que ver también con todo esto anterior, ¿verdad? Que es los bateadores, todo esto, ¿verdad? Entonces, no sé, para mí todo eso refleja un poco como que tampoco está sostenida la vida, ¿verdad? Y también hacia dónde están los objetivos que estamos buscando como, como seres humanos, ¿verdad? Igual, me encantó, no sé, me encantó todos los... Que, Eso es. Gracias. Ahí, bueno, yo le entendí lo que usted planteó, pero creo que como que hay unos cortes, pero ahí cualquier cosa luego lo podemos revisar. A mí, algo que les quería comentar en esa línea es que, em, vamos a ver, cada proyecto, digamos, eh, pues tiene como, hace este inicio, ahora viene como un proceso, digamos, de recopilación. Yo creo que todo el trabajo que ustedes han realizado es súper valioso, porque ya hicieron como un primer ejercicio en ese sentido. Y si ustedes valoran lo que ustedes mismos han hecho, ya haber recopilado todo un registro de algún trabajo, incluso lo pueden incluir dentro de su currículum, digamos que eso es algo que ustedes ya elaboraron, o sea, hay un producto y que ustedes son los autores. Yo he sido como una directora, o sea, en el sentido que les he ido escuchando, les vamos comentando, pero sí he visto como el avance de todos ustedes. Eh, entonces, agradecerles pues todo este proceso y muy agradecida con cada uno de ustedes. Entonces, bueno, ahora ustedes tendrían la oportunidad también de participar el otro jueves
y de invitar a los demás, aunque yo sé que están de vacaciones y todo eso, pero sería interesante que también estuvieran en las de los compañeros que vayan a presentar la próxima semana. Está bien. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Solo una duda sobre el tema de, porque si no me equivoco, el artículo final está para fecha de entrega este domingo. Con respecto al tema de las observaciones y ya la entrega es para modificar y ya hacer la entrega. Sí, Sí, yo voy a hacer un esfuerzo de terminar de revisar todo esto al día de mañana. Entonces ahí yo les voy a como a pasar mis comentarios por escritos y la actualización, digamos, como la nota que tienen hasta ahora. sí, perfecto. Y si alguno ocupa ampliar, bueno, dado que, hay otro grupo que va a presentar el próximo jueves, entonces en dado caso también se puede ampliar la entrega del artículo, si es algo que ocupan, pero ahí lo voy a poner en la plataforma, entonces pues quien lo ocupa lo agarra y quien no, pues ahí lo entrega cuando corresponda. Está bien. ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿Está bien, profe? eh, muchas gracias. Yo, pues, ya saben que este es como el curso que cierra mi temporada de trabajo en la escuela de psicología. El próximo semestre no voy a estar impartiendo curso. Entonces, pues yo quiero agradecerles a ustedes en particular por ser mi curso del 2026. Y ha sido muy interesante que las presentaciones de ustedes incluso quedaron grabadas y bueno, voy a estar subiendo esto al canal y ahí les comparto el enlace. Realmente pienso que es muy valioso todo el trabajo que han hecho. He visto cómo cada uno, digamos, pues ha subido sus cuestas en estos trabajos. Eh, y lo que sería interesante también es que cada uno observe, ¿verdad?, qué es lo que le pone atención, que eso es lo que aprendemos cuando vemos el colectivo, ¿verdad? O sea, mira, aquellos lo hicieron de esta manera, qué interesante, o sea, ellos están viendo esta fortaleza y entonces a partir de ahí uno puede ver cómo puede enlazar y puede colaborar con los demás o de repente, sí, sale una empresa como esa de André y André. Entonces, bueno, eso y cualquier cosa, cualquier supervisión que ocupen en estos días, ya sea para el artículo o para la presentación final de los que están pendientes, me avisan y con muchísimo gusto. Ok, Hay un profe, día muchas que gracias. yo voy a estar viajando, que probablemente vaya a ser el próximo miércoles. eh, Voy a estar de traslado a San José. La clase seguramente de la próxima semana la voy a dar en San José, entonces ahí cualquier cosa estamos conversando. Perfecto, profe, muchas gracias. A los compañeros también, buenas noches. Igualmente. Muchas gracias, Muchas profe. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches.